En los días que estuve de vacaciones con mi familia, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar librerías, varias librerías en diversos lugares. Y a juzgar por los títulos en los estantes, nosotros podríamos concluir que en estos últimos tiempos hay una verdadera fascinación por lo metafísico, lo que está más allá de lo físico. Una fascinación por todo aquello que está más allá de las realidades que captamos con nuestros sentidos. Los ángeles, la comunicación con el más allá, la vida después de la vida. Por supuesto, casi ninguno de estos libros ha sido escrito desde una perspectiva bíblica, pero muestran el interés de muchos por estas cosas. Recientemente se hizo una encuesta en los Estados Unidos de Norteamérica y el 70% de las personas encuestadas dijo creer en el cielo. La mayoría de la gente posee la sensación de que nuestra existencia no puede estar circunscrita a las experiencias que nosotros tenemos aquí y ahora. Es a eso, entre otras cosas, que se refiere Salomón en el capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastés, cuando dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. De ahí el anhelo constante de alcanzar una comprensión más profunda, más precisa de aquello que es eterno, de aquello que es infinito. Sin embargo, hay una paradoja envuelta en todo esto. Muchos dicen que creen en el cielo y en la existencia de realidades espirituales, pero esa fe que profesan no parece hacer ningún impacto práctico en sus vidas. No parece hacer ninguna diferencia. Eso es paradójico. Dicen creer en la eternidad, pero viven para el presente y procuran disfrutar el presente como si esta fuera nuestra única porción en la vida, como si no hubiese ninguna otra cosa que valiera la pena, ninguna otra realidad que aquello que nuestros ojos ven, aquello que captan nuestros sentidos. Esa es la esencia de la mundanalidad, dice David en el Salmo 17:14, hacer de esta vida y de las cosas de esta vida nuestra única porción. Y lo triste es que eso mismo ocurre también con muchos que profesan ser cristianos. Creen en el cielo, piensan que van camino al cielo, pero esa doctrina tiene poco impacto en sus vidas aquí y ahora. El cielo no es para ellos un tema de constante meditación, ni es aquello que permea predominantemente sus conversaciones cuando se reúnen con otros cristianos. Hermano, yo quisiera que ustedes recordaran o pensaran, ¿cuándo fue la última vez que tú te reuniste con un grupo de creyentes? Y el tema que permeó la conversación no fueron los apagones, no fue la carestía de la vida, sino que se pusieron a hablar del cielo. Piensa cuándo fue la última vez. Esa no es la conversación que generalmente permea nuestras conversaciones. Decimos creer en el cielo, afirmamos poseer la certeza de que Cristo nos abrió el camino que conduce hacia allí, pero vivimos en este mundo como si no hubiese cielo alguno que esperar. Cuando hacemos negocios, cuando establecemos el orden de nuestras prioridades, cuando atravesamos por períodos intensos de aflicción y de dolor, tal parece que en realidad no creemos lo que decimos creer. De hecho, hermanos, es interesante notar que el cielo es una doctrina muy descuidada entre los creyentes y las iglesias contemporáneas. Es una doctrina muy descuidada. Hay tantas cosas que llaman nuestra atención, tantos afanes y preocupaciones de esta vida presente, tantas cosas de este mundo que nosotros queremos hacer, que nosotros queremos disfrutar, que tal parece que no tenemos ni el tiempo ni la disposición de considerar las realidades eternas. Otras generaciones de cristianos tenían una conciencia más profunda de que nosotros somos extranjeros en este mundo. Pero muchos creyentes de nuestra generación dan la impresión de que se sienten muy a gusto aquí.
muy a gusto, de que no anhelan tan profundamente la patria celestial. Puede ser que esto se deba, en parte, a que para nosotros es relativamente fácil profesar la fe de Cristo. No estamos sujetos a las mismas persecuciones y privaciones que muchos de nuestros hermanos tuvieron que enfrentar a lo largo de la historia y que otros enfrentan aún hoy día en otras partes del mundo. Estamos muy cómodos aquí, hasta cierto punto. Ese es uno de los peligros que corren los cristianos en tiempos de paz y de tranquilidad. Para algunos es tan cómoda su situación que tienden a perder de vista la temporalidad y vanidad de la vida presente, a no poner la vista en las cosas de arriba, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Esta semana recibí una carta por medio del correo electrónico pidiendo oración urgente por los creyentes que viven en Ambon, Indonesia, donde un grupo de militantes islámicos del Lashkar Jihad anunciaron hace unos días que todos los cristianos de esa localidad debían abandonar la ciudad antes del 31 de julio o serían exterminados. Y decenas de miles se vieron obligados a huir de sus casas y hoy, en este mismo momento, se encuentran durmiendo en los bosques con sus hijos envueltos en papeles de periódico o en toallas porque no tienen nada con qué cobijarse. Eso está pasando en este mismo momento, hermanos. Algunos creyentes que fueron rescatados de un barco que se hundió llevaban las marcas de haber sido severamente torturados. También escuché mientras estaba en Estados Unidos recientemente de un pastor que fue apuñaleado en el pecho en frente de sus hijos. Y hasta donde se encuentra severamente herido si no es que ha partido ya la presencia del Señor. Hermanos, no todos los cristianos en todas las latitudes viven como nosotros vivimos. Y cuando los creyentes se encuentran en una situación como esa en que se encuentran estos hermanos en Indonesia, el anhelo por el cielo se acrecienta enormemente. Enormemente. Pero en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, en tiempos de bonanza, corremos el peligro de olvidar que este mundo no es nuestro hogar permanente, que estamos aquí de paso esperando aquella ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios. Por otro lado, algunos poseen una visión tan distorsionada del cielo que honestamente no tienen muchos deseos de ir allá. No tienen deseo. Muchos imaginan el cielo como un lugar etéreo, donde no hay mucho que hacer, que no sea saltar de nube en nube, teniendo cuidado para que no se le caiga el arpa. Esa es la idea que algunas personas tienen del cielo. No hay mucho que hacer, estaba en la nube 34, voy a saltar a la 53. A ver si converso un poco con Abraham o algo así. Un predicador decía que cuando él era niño no tenía ninguna ilusión de ir al cielo. Porque cuando él pensaba en ese lugar, se imaginaba algo así como un culto interminable. Donde uno tenía que estar quietecito por los siglos de los siglos. Dicen, honestamente yo no tenía ningún deseo de ir al cielo. Otros parecen pensar que este no es un tema relevante. Este no es un tema relevante. En nada nos ayudará con nuestra vida aquí y ahora a considerar un asunto que vendrá cuando tenga que venir. Mientras tanto tenemos muchas cosas serias a las que dedicar nuestra atención. El problema de la energía eléctrica, el problema de la carestía de la vida. ¿Qué será de nuestro país en los próximos 4 años con las nuevas autoridades? Eso sí es serio. Algunos parecen pensar que es un tanto escapista sentarse a meditar en un tema como el cielo en medio de un mundo tan convulso, tan problemático como en el que nosotros vivimos. ¿Nos vamos a poner a pensar del cielo? Otros sencillamente se resisten a considerar este asunto porque francamente les parece complicado y oscuro. Les parece complicado y oscuro. El cielo es tan trascendente, tan glorioso, tan magnificente, y nosotros somos tan pequeños, tan limitados,
¿Qué caso tiene ponernos a considerar un tema que evidentemente sobrepasa en mucho nuestra capacidad de razonamiento? No tiene caso ponerse a pensar en el cielo. Por esas y otras razones, muchos que profesan ser creyentes en Jesucristo y que esperan algún día estar en el cielo, descuidan esta doctrina bíblica. Ahora bien, hermanos, ¿es ese descuido un verdadero problema para el cristiano? ¿Es este tema tan importante? El pastor Ted Donnelly, cuyos estudios sobre el cielo me han sido de gran ayuda para mí en la preparación de estos sermones, sugiere las siguientes razones de por qué debemos estudiar esta doctrina bíblica. ¿Por qué debemos detenernos a considerar la doctrina bíblica del cielo? Bueno, en primer lugar, porque muchos toman por sentado que van camino al cielo y no es así. Este tema es importante porque hay muchas personas que creen que van camino al cielo, pero lo cierto es que no es así. Noten lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, hermanos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esto es terrible. Estas personas no solo profesaban conocer al Señor, estas personas profesaban tener intimidad con el Señor. En el hebreo, repetir un nombre 2 veces indica intimidad. Cuando el Señor llamó a Abraham en el capítulo 22 del Génesis a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice, Abraham, Abraham, Abraham era amigo de Dios. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiendo, Moisés, Moisés. Cuando llama a Dios a Samuel para ser su profeta, Samuel, Samuel. Cuando Cristo llora sobre Jerusalén, repite 2 veces, Jerusalén, Jerusalén. Ese hebraísmo indica intimidad. Y esta gente le dice, Señor, Señor, yo soy tu íntimo. Y no solamente profesaban ser íntimos de Cristo, dice que eran muy activos en la iglesia, profetizaban en su nombre, hacían milagros en su nombre, echaban fuera demonios en el nombre de Cristo, y Cristo les declarará, yo nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál era la maldad? Esta palabra allí griega significa sin ley, anomia. Eran personas que decían creer en Cristo a su manera, pero no a la manera de Dios. No eran personas que tomaban en serio la ley de Dios. No eran personas que le daban peso a los mandamientos de Dios y aún así decían creer en Cristo. Es importante, hermanos, que estudiemos esta doctrina, porque hay muchas personas que creen que van camino al cielo y van camino al infierno. Y cuán terrible debe ser la condición de un hombre que se pasa la vida creyendo que se dirige hacia el cielo y repentinamente, cuando ya no hay lugar para enmiendas de ningún tipo, este individuo se da cuenta que ha sido engañado por su depravado corazón y que ya no hay oportunidad de salvación para él. En segundo lugar, es importante que estudiemos cuidadosamente esta doctrina, porque muchos tienen una idea distorsionada e incluso grotesca de lo que será la vida en el cielo. La perspectiva que tienen de estas cosas es la que han extraído de muchos de estos libros antibíblicos que abundan en las librerías acerca de la vida futura. Libros que tratan de atraer compradores con testimonios sensacionalistas y muy sentimentales de personas que aseguran haber viajado al más allá y haber vuelto. Por eso es importante que consideremos la doctrina bíblica del cielo para asegurarnos de que no hemos sido infectados por muchas de estas enseñanzas perniciosas y heréticas. En tercer lugar, debemos estudiar este tema porque se trata de una de nuestras armas evangelísticas más poderosas. Esta es una de nuestras armas evangelísticas más poderosas. Amados hermanos, ¿qué es lo que el Evangelio anuncia? ¿Cuál es uno de los temas centrales del Evangelio? Que Dios ofrece a pecadores, miserables pecadores, la oportunidad de pasar la eternidad en un lugar maravilloso, más allá de lo que nosotros podemos imaginar o expresar.
un lugar en el que no merecemos estar, pero cuyo acceso fue abierto por medio de la obra redentora que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Eso es lo que el Evangelio anuncia, mi amigo. Esta oportunidad, la oportunidad de ir al cielo. Uno de los grandes defectos del evangelismo moderno es que anuncia un evangelio que solo ofrece beneficios a corto plazo. Felicidad y paz en esta vida, un buen matrimonio, un hogar tranquilo y estable. ¿Quieres tener un buen marido? ¿Quieres tener felicidad? ¿Quieres escapar de las aflicciones y de la ansiedad? Ven a Cristo. Como leí ayer en una sticker, en una calcomanía, en un carro que decía, la mejor terapia para las drogas, Cristo. Beneficios a corto plazo. Beneficios a corto plazo. Pero la oferta real del Evangelio es mucho más gloriosa y más trascendental. Lo que el Evangelio ofrece es el conocimiento del único Dios vivo y verdadero, la total reconciliación con Él, el perdón de todos nuestros pecados y la plena certeza de que pasaremos la eternidad en su presencia en el reino de los cielos. Esa es la oferta. Eso es lo que el Evangelio anuncia, mi amigo. Y cuando la Iglesia de Cristo pone a un lado este aspecto de su mensaje, está prescindiendo de una de nuestras armas evangelísticas más poderosas. En cuarto lugar, esta doctrina es importantísima porque fortalece nuestra fe, nos consuela en medio de nuestras innumerables aflicciones y nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Pocas cosas tienen el poder de despegar nuestros corazones de este mundo y de hacernos ver el verdadero valor de las cosas que contemplarlo todo a la luz de la eternidad. Que contemplar todas las cosas a la luz del cielo, de la doctrina bíblica del cielo. Amados hermanos, los creyentes que descuidan esta doctrina se debilitan y están más propensos a la melancolía, están más propensos a la desesperanza y son más fácilmente atraídos a la mundanalidad. Nos estamos empobreciendo espiritualmente al descuidar la doctrina bíblica del cielo. Y aun cuando no tenemos todas las respuestas en cuanto a la vida futura, Dios ha revelado lo suficiente como para que anhelemos estar allí. Lo suficiente para despegar nuestros corazones del presente siglo malo, para que vivamos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y lo que vamos a hacer en estos próximos domingos, si el Señor lo permite, es abrir las Escrituras para echar allí un vistazo de la gloria que nos espera. Yo no vengo aquí a dar un testimonio de que morí, que pasé por un túnel, que vi una luz, que fui al más allá y volví. Nada de eso me ha sucedido. Y no lo necesitamos. Porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo que las cosas que Dios ha preparado para los que le aman son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. En otras palabras, se trata de cosas inimaginables, más allá de lo que podemos suponer o concebir o aún expresar. Y yo sé, hermanos, que Pablo, en ese pasaje, no está hablando particularmente del cielo. No es de eso que Pablo está hablando, pero lo incluye. Esa es una de las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. De hecho, ese es el gran final de lo que Dios ha preparado para los que le aman. El gran final. Y noten que eso no es todo lo que Pablo dice en ese texto. En el versículo siguiente, Pablo añade: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos las reveló. Hermanos, esas cosas no quedaron ocultas. Dios nos las reveló en su santa y bendita palabra. Allí Dios nos dice lo que debemos saber por ahora. Por ahora. Habrá sorpresas en el cielo, cosas increíblemente maravillosas que nosotros ahora ni siquiera podemos concebir, pero Dios nos ha dicho lo suficiente. Vamos entonces a tomar el brochure turístico. Vamos a dar un tour por el reino de los cielos. Pongamos la mira en las cosas de arriba, viendo lo que no se ve, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Ahora en el tiempo que nos resta,
luego de esta inusualmente larga introducción, consideraremos lo que ha de ser el fundamento de estos estudios. El tema que consideraremos en esta mañana es el siguiente: Dios creó el cielo para su gloria. Ese es el fundamento. Dios creó el cielo para su gloria. Y vamos a ver esto en tres encabezados que admito que no son originales. Los he tomado prestados de los estudios del pastor Donnelly. En primer lugar veremos la gloria de Dios desplegada. En segundo lugar, la gloria de Dios disminuida. Y en tercer lugar, la gloria de Dios restaurada. Veamos en primer lugar la gloria de Dios desplegada. La gloria de Dios desplegada. Cuando nosotros abrimos las Escrituras, nos topamos de inmediato con la siguiente declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay ninguna intención apologética en el texto, no se trata de probar nada en el texto, simplemente se declara en una forma llana y simple que Dios existe y que Él es el creador de todo. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Por qué creó Dios todo cuanto existe? ¿Había alguna necesidad en Dios que Él tratara de suplir a través de la creación? No, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que Él subsiste por sí mismo, que Él no necesita nada fuera de sí mismo para ser plenamente feliz, plenamente bienaventurado, plenamente dichoso. Dios es completo en sí mismo. ¿Por qué creó Dios entonces los cielos y la tierra? La respuesta de la Biblia es clara y contundente: para su gloria. Para su gloria. Cada átomo que Dios creó, cada segundo en el tiempo, existe para la gloria de Dios. Hablando de su pueblo escogido en Isaías capítulo 43, versículo 7, dice el Señor: para gloria mía los he creado. Para gloria mía. En Efesios capítulo 1, los versículos 11 al 12, Pablo dice que fuimos predestinados para salvación conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Por qué nos escogió Dios para salvación? Para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios hace es conforme a ese designio. Todo fue hecho para su gloria, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice Pablo en Romanos 11:36, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Dios sea la gloria. Todo procede de Él, todo fue hecho por Él, todo fue hecho para Él. Conclusión, que a Él entonces sea la gloria. Y solo a Él. Ese es el propósito maestro de todo cuanto existe, incluyendo, por supuesto, la existencia del cielo. El cielo existe, hermanos y amigos, ni por ti ni por mí. No, olvídense de eso. El cielo existe primariamente para la gloria de Dios. Ese es el punto de partida. La razón por la que muchos tienen una idea similar a la de los maometanos del cielo es que son muy egocéntricos en su forma de pensar. Dios creó el cielo para su gloria. Para su gloria. Dios no es más glorioso por haber creado los cielos y la tierra, ni hubiese sido menos glorioso de no haberlo creado. Él es glorioso en sí mismo. Y no tenía necesidad de manifestar su gloria a través de la creación para ser más feliz y bienaventurado. Pero, en su gran amor y en su bondad, Dios creó un universo maravilloso que manifiesta su gloria. Y puso en ese universo maravilloso un sinfín de criaturas racionales, a quienes Él manifiesta su gloria para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en ella. Para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en ella. Dios creó el cielo y todas las cosas que existen para su gloria. Y para el disfrute nuestro en su gloria. En su gloria. Como los maometanos no entienden eso, ellos revisten el cielo de ríos de miel y vino y 4 mujeres para cada hombre.
porque ellos no entienden que el gozo del cielo, el deleite del cielo, la maravilla del cielo es la gloria de Dios desplegada en el cielo. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que más se usa para referirse al cielo es samayim, que significa los lugares arriba o las regiones superiores. Ahora, no piensen ni en distancia, ni piensen en ubicación. Se está hablando de superioridad en otro sentido. El cielo es superior, es el lugar superior, el lugar más noble, el lugar perfecto. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega uranos con un significado similar. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra cielo se usa para señalar tres entidades distintas. En primer lugar, para referirse a la atmósfera que rodea la tierra. Nosotros usamos la palabra cielo en ese mismo sentido. Hablamos de la nube del cielo, las aves del cielo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 19, se nos dice que las aves fueron creadas para volar en la abierta expansión de los cielos, la atmósfera. En Isaías capítulo 55, versículo 10, vemos que es también de los cielos de donde desciende la lluvia y la nieve. Y en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 26, dice el Señor, mirad las aves del cielo. Pero también se usa la palabra cielo, en segundo lugar, para señalar el espacio sideral. El espacio sideral. Por eso se nos dice en Génesis capítulo 1, versículos 14 al 18, que Dios colocó el sol, la luna, los planetas y las estrellas en la expansión de los cielos. Pero la sección del cielo que más nos interesa en el presente estudio no es la de la atmósfera ni la del espacio sideral. La Biblia habla también del cielo como el lugar de la morada o habitación especial de Dios. La habitación especial de Dios. Ese es el uso primario que se le da en la Biblia a la palabra cielo. ¿Qué es el cielo? El hogar de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 63, versículo 15 dice, mira desde el cielo, le dice Dios, el profeta a Dios, y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Qué es el cielo? La gloriosa y santa morada de Dios, dice Isaías. Ese es el sentido en el que Cristo usa la palabra cielo en el inicio de la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo. En el Antiguo Testamento se le llama a este lugar donde Dios habita el cielo de los cielos. Los cielos son maravillosos, pero lo maravilloso es el cielo de los cielos. Y Pablo en el Nuevo Testamento le llama el tercer cielo. No es la atmósfera, no es el espacio sideral, es donde vive Dios. El lugar donde Dios se manifiesta en una forma especial, su morada, su hogar. Ahora, hermanos, debe haber una buena razón para que Dios haya escogido la misma palabra para referirse a la atmósfera, al espacio sideral y al lugar de su morada. Debe haber alguna buena razón para que las tres cosas se llamen el cielo. El cielo. Y es, probablemente, que estos cielos que nuestros ojos ven, estos cielos que podemos captar con nuestros sentidos, nos hablan del cielo y de la gloria del Dios del cielo. Dice David en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. En los cielos nosotros encontramos un despliegue del poder, la grandeza y la sabiduría de Dios. Hermano, yo me pregunto, ¿acaso hay algo en la creación perceptible a simple vista para todo hombre, no importa dónde se encuentre, en África, en China, en República Dominicana? ¿Hay algo en la creación
perceptible a simple vista para el hombre, más glorioso, más magnificente y más sobrecogedor que el cielo. El cielo, este cielo que ustedes ven y yo veo. ¿Hay algo más glorioso? Pocas cosas son más deleitosas a la vista que observar el cielo en un atardecer. Sobre todo en noviembre y diciembre. Qué hermosos son los atardeceres de noviembre y de diciembre, y a veces de enero. Cuánta delicadeza en los tonos con que se tiñe el firmamento cuando el sol va cayendo al final de la tarde. Y uno se sobrecoge. Eso es un pequeño adelanto de lo que será la vida en el cielo. En el cielo de los cielos, en el tercer cielo. Y si miramos hacia el espacio, en una noche sin nubes y en medio de un buen apagón, aún sin tener telescopio, quedamos maravillados ante el espectáculo que contemplan nuestros ojos. Hermanos, cuán pequeños nos sentimos ante tal inmensidad. La distancia que separa el Sol de la Tierra es de unos 150 millones de kilómetros, allí mismo. Y la estrella más cercana se encuentra a una distancia 270,000 veces superior a esa. Y como yo no puedo calcular eso, mi mente no me da para tanto, es mejor decirlo así. El Sol está allí mismo a 150 millones y la estrella próxima a Centauro se encuentra a una distancia 270,000 veces mayor. Consideren, hermanos, que en nuestra galaxia hay cientos de billones de estrellas en esta galaxia. Cientos de billones de estrellas. Y en el universo entero existen millones de galaxias iguales a esta. Millones de galaxias, y en cada una probablemente hay billones de estrellas. Billones. Hermanos, estos no son más que destellos de la grandeza, la belleza, la magnificencia del cielo, el lugar de la gloria de Dios, el lugar destinado para aquellos que aman a Dios. Destellos. Sí, Dios está en todas partes, eso lo sabemos. Pero es en el cielo donde Él manifiesta su gloria con más esplendor. Es allí donde brilla, como en ningún otro lugar, las perfecciones de Dios. Alguien decía que nosotros somos más como somos en nuestro hogar. Usted quiere conocer a una persona, vaya a conocerla a su casa. En el caso nuestro tenemos a veces incongruencias. Dios no tiene incongruencias. Pero la Biblia dice que el cielo es el hogar de Dios. Allí es donde Él se manifiesta total y abiertamente como Él es. En los otros lugares Él no se manifiesta distinto a lo que Él es. Estamos diciendo que allí hay una manifestación más plena de su gloria. En el cielo, porque ese es su hogar. Esa es su casa. Y esa es la casa donde tú y yo estaremos, mi hermano, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, deleitándonos en la gloria de Dios. No en ríos de miel y vino y con 4 mujeres a nuestra disposición. La gloria de Dios. El cielo, dice alguien, es donde Dios revela más claramente quién Él es. Donde su gloria brilla más esplendorosamente. Por eso, cuando un creyente muere, ¿qué se dice? Se fue a la gloria. ¿Eso es correcto? Se fue a la gloria. Al morir, los creyentes entran en la gloria, porque sus almas parten directamente a este lugar donde Dios manifiesta su gloria en todo su esplendor. Es la gloria. Dice el salmista en el Salmo 73, versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás arriba en gloria. Y dice en Hebreos capítulo 2, versículo 10, que Cristo hizo todo lo que hizo para llevar muchos hijos a la gloria. A la gloria. La Biblia identifica de tal manera el cielo con la gloria de Dios, que ambos términos, cielo y gloria, son intercambiables en las Escrituras. El cielo es la gloria y la gloria es el cielo. Así que Dios creó el cielo para la gloria de su santo nombre.
He ahí la gloria de Dios desplegada. Veamos ahora más brevemente, en segundo lugar, la gloria de Dios disminuida. La gloria de Dios disminuida. Dios creó todas las cosas para su gloria, para manifestar a través de todas ellas sus excelencias, sus perfecciones, todas aquellas características que hacen que Dios sea Dios. Pero todos sabemos que la creación no es hoy como lo fue originalmente. Satanás tentó a nuestros primeros padres, ellos escucharon su voz y se rebelaron contra Dios, y el pecado entró en el mundo con toda su secuela de desgracia y destrucción. Eso no le restó a Dios ni un ápice de su gloria, pero nuestro entendimiento fue entenebrecido por causa del pecado y ya no podemos captar claramente la gloria de Dios. La gloria fue disminuida, la gloria fue oscurecida delante de nuestros ojos. La tierra fue maldita por causa del pecado. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 20, que la creación fue sujetada a vanidad. ¿Y saben qué significa eso? Que la creación fue sujetada a producir lo que no sirve. Y más adelante dice Pablo que la creación quedó esclavizada a la corrupción. Este es un mundo que se corrompe. Usted hará un campo y no le siembra nada y no le van a servir, no le van a crecer gladiolos, ni le van a crecer arrayanes. Usted deja la tierra sin cultivar y le va a crecer guasábara y hierba mala, porque esta es una tierra maldita por el pecado, y donde quiera que usted va a ver esa maldición. Este mundo no es perfecto. Yo me acuerdo hace muchos años atrás que fuimos a un lugar allí cerca de Nagua a pasar un fin de semana, muchísimos años de eso, y me encontré con una ensenada preciosa. Aquello era realmente paradisíaco. Estaba cayendo el sol de la tarde, el mar rompía con las olas, y era un lugar completamente solitario. Yo me senté allí a disfrutar de la tranquilidad de aquel lugar tan apacible, y de inmediato vinieron los jejenes. Y no puedo dejar de pensar, definitivamente en este mundo no hay ningún lugar que sea perfecto. No hay un lugar que sea perfecto. La gloria de Dios disminuida. Esa es la gran tragedia del pecado. La gloria de Dios quedó oscurecida a nuestros ojos. Hermanos, miren a nuestro alrededor, y donde quiera que se posen nuestros ojos, veremos alguna evidencia del trastorno del pecado. Muerte, enfermedad, violencia, injusticia, hambre, malos entendidos, pleitos entre hermanos, guerras, desastres naturales. Este es un planeta maldito. Maldito. Sujeto a corrupción, un mundo bajo el juicio y la ira de Dios, profundamente maltratado por causa del pecado. Profundamente maltratado. Sí podemos ver destellos de la gloria de Dios, aquí, allá, en algunos lugares va a ser más claro que en otros, en algunos puntos va a ser más abundante que en otros, pero este mundo, hermanos, no es ni sombra de lo que una vez fue. El pecado ha hecho estragos en la creación de Dios, estragos. Pero mis amados hermanos, todos sabemos también que ese no es el final de la historia. Hemos visto la gloria de Dios desplegada, hemos visto la gloria de Dios disminuida. Veamos ahora en tercer y último lugar la gloria de Dios restaurada. La gloria de Dios restaurada. En medio del panorama desolador que contemplamos en este mundo por causa de la caída, mis amados hermanos, hay un lugar en donde el pecado no ha tenido ninguna consecuencia. Hay un lugar, a una hora, un reino no contaminado, donde la gloria de Dios brilla aún en todo su esplendor y belleza. ¿Saben dónde es? En el reino de los cielos, en el lugar de la habitación de la gloria de Dios. Allí la voluntad de Dios es hecha sin dilación,
Allí se desconoce la tristeza de la desobediencia. El cielo sigue siendo y siempre será un lugar de plena felicidad, un lugar de plena satisfacción, un lugar donde el gozo y la paz no conocen límites. Porque ese lugar no ha sido tocado por el pecado, no ha sido contaminado por el pecado, no ha sido corrompido por el pecado. El cielo de los cielos. Y algún día, mis queridos hermanos, esta gloria del cielo descenderá a la tierra y volverá a llenarlo todo como al principio. Algún día. Y todos sus habitantes estarán allí en cuerpos glorificados. De modo que la situación será 1000 veces mejor que en el huerto del Edén, porque ya no habrá posibilidad alguna de rebelión contra Dios. Así será eternamente por los siglos de los siglos. La historia de la Biblia, hermanos, trata de ese tema. Esa es la historia bíblica. Hay muchos detalles envueltos, pero ¿saben cuál es el hilo conector de la historia bíblica? La gloria del cielo volviendo a la tierra y llenándolo todo. De eso trata la Biblia. La gloria del cielo volviendo a la tierra y llenándolo todo y dominándolo todo otra vez. Todo lo que la Biblia habla es acerca de esta restauración de la gloria de Dios. El cielo es el lugar donde se encuentra esa gloria y de donde descenderá a la tierra al final de los tiempos para que todo vuelva a ser excesivamente glorioso. Excesivamente glorioso. Fue para eso, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en una cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos para que la gloria de Dios vuelva a brillar en toda su plenitud, en todo su esplendor, en toda su magnificencia, en todo el universo. Eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo. Es de eso que se trata todo esto. Ese es el foco central del Evangelio de Jesucristo, la restauración de la gloria de Dios en los cielos nuevos y la nueva tierra. Por eso cuando Cristo vino al mundo, dicen los evangelios, en el Evangelio de Lucas de manera particular, que una multitud de ángeles en los cielos aparecieron cantando y alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la introducción del Evangelio, de su Evangelio, el apóstol Juan nos dice, y aquel verbo, nuestro Señor Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, en la persona de Cristo, la gloria de Dios se hizo presente en la tierra. En la persona de Cristo. Él es la encarnación de la gloria de Dios. Dice Juan, nosotros vimos su gloria. Y ya casi al final de su ministerio, en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, Cristo le dice al Padre, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, en eso consiste la obra que el Padre dio a Cristo para que hiciese. Una obra de restauración a través de la cual pecadores son salvados y transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Y dice Cristo, Padre, yo hice eso. Yo hice eso. Hombres y mujeres que ahora viven para la gloria de Dios, no perfectamente, porque el pecado todavía mora en ellos y no han sido aún glorificados, pero cuyo destino será morar eternamente en el cielo, donde la gloria de Dios será contemplada, exaltada y disfrutada por los siglos de los siglos. Amados hermanos, ¿para qué creó Dios el cielo? No fue primariamente para hacernos felices. Vamos a ser felices en el cielo, créanmelo. Felices. Es más, nuestros cuerpos van a tener que ser transformados para poder aguantar tanta felicidad. Porque nosotros no estamos capacitados
en este cuerpo de muerte para ser tan felices. Yo no sé cuánto a ustedes les ha pasado, pero cuando una persona, un ser humano normal, común y corriente, se encuentra en un estado de euforia y de felicidad, muchas veces le sigue un tiempo de depresión. Es que nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros vamos a tener que ser preparados para la felicidad del cielo. Yo no estoy diciendo, ni estoy negando que en el cielo tendremos felicidad. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el cielo no fue creado primariamente para que nosotros seamos felices. En el cielo los creyentes serán inmensamente felices. Pero el cielo existe primariamente para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Si no entendemos eso, todos nuestros conceptos de la vida futura serán totalmente distorsionados y egocéntricos. Por eso es que ustedes ven que muchas personas que son ateas, en la práctica, aunque no lo digan con su boca, son ateos en la práctica, porque viven como si no existiera Dios. Ellos creen en el cielo y desean ir al cielo, pero todo eso sin ninguna relación con Dios ni con su gloria. Por eso debemos comenzar este estudio sobre el cielo, estableciendo esta enseñanza vital de las Escrituras. El cielo existe para la gloria de Dios. Antes de considerar cómo es el cielo, quiénes son los que habitan en el cielo, qué es lo que vamos a hacer eternamente en el cielo, es importante que establezcamos esta verdad. Dios creó el cielo para su gloria. Puede ser que alguno se sienta decepcionado en esta mañana, porque el miércoles estuvo aquí, oyó que se iba a predicar del cielo, y él deseaba escuchar acerca de los detalles de la vida futura. Yo vine aquí esta mañana porque me dijeron que se hablaría del cielo, pero este predicador se ha concentrado en la persona de Dios y en la gloria de Dios. Mi amigo, si tú no estás interesado en la persona de Dios y en la gloria de Dios, tampoco tienes razón alguna para estar interesado en este tema, porque si permaneces en esa condición, tú nunca entrarás en el cielo. Nunca entrarás en el cielo. Si para ti la persona de Dios y la gloria de Dios no es un asunto importante, tú no vas camino al cielo. Tú no vas camino al cielo. Hermanos, no podemos pensar en el cielo sin pensar primeramente en Dios y en su gloria. Está la conexión que en la Biblia se intercambia la palabra Dios y la palabra cielo. Tanto se habla del reino de Dios como del reino de los cielos. Cuando el hijo pródigo fue a su padre, luego de haber vuelto en sí, que le dice: Padre, yo he pecado contra el cielo. ¿Contra quién pecó él? Contra Dios. Pero es que el cielo es Dios, Dios es el cielo. O el cielo es el cielo más bien porque Dios está en el cielo. El cielo es el cielo porque Dios está en el cielo. Cuando pensamos en el cielo tenemos que pensar en Dios y en su gloria. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, si para ti la gloria de Dios no es un asunto importante, si la persona de Dios no es un asunto importante, mi amigo, tú estás en las más terribles de las condenaciones. Tú debes ir a Dios y confesar la dureza de tu corazón y que cambie las prioridades que tienes en tu mente, porque no tienes en el número 1 de tu lista la cosa más importante. La cosa más importante. Amados hermanos, algún día nosotros veremos en todo su esplendor la gloria del Dios del cielo. Créame, y nos gozaremos en ella, y nos deleitaremos en ella, sin un ápice de tristeza, de dolor y de ansiedad. Estaba pensando en esta semana, en ese texto de los evangelios que dice, hablando de los condenados, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero hermanos, usted está comparando con otros que no estarán en esta condición. Ellos estarán en la oscuridad, ellos estarán en dolor, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ese texto implica algo opuesto. Nosotros estaremos en una situación completamente diferente. Nosotros estaremos en luz, en paz, en gozo, en deleite, en satisfacción plena, por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza, hermanos. La esperanza de pasar la eternidad en la presencia de Dios, disfrutando de una paz y un gozo que es sencillamente incomprensible para nuestro
ser en nuestro estado actual. Es pertinente que meditemos continuamente en el cielo, y más ahora, hermanos, más ahora que estamos estrenando un nuevo gobierno, más ahora. Hermanos, nosotros oramos por las autoridades superiores, oramos por ellos, es nuestro deber, y es nuestra esperanza, es nuestro deseo, que Dios en su gracia común bendiga a nuestro presidente, la vicepresidenta, el gabinete, que hagan un buen gobierno. Ese es el deseo de nuestro corazón, porque nosotros nos vamos a beneficiar de eso. Pero hermanos queridos, el único gobierno en el que confiamos plena y absolutamente es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Su gobierno no dura 4 años, su reino es eterno, es perfecto, y nosotros los creyentes reinaremos con Él por los siglos de los siglos. ¿Saben una cosa, hermanos? Ya el decreto se emitió, yo no sé qué número es, pero ya el decreto se emitió. Ya fuimos nombrados, somos ciudadanos del reino de los cielos. Esa es nuestra gloria, hermanos. Nuestra única gloria, que nosotros conocemos al Dios del cielo, que nosotros conocemos al Rey del universo, que nosotros pasaremos la eternidad disfrutando de la contemplación de su gloria. Esa es nuestra gloria, ese es nuestro gozo, esa es nuestra esperanza, no ninguna otra cosa. Que el Señor use estos estudios para darnos una comprensión más clara de la eternidad, para poner en nuestros corazones un anhelo más intenso y profundo por las cosas que no se ven, pero que Dios use también estos estudios glorificándose en la salvación de pecadores. Que muchos que hoy se dirigen irremisiblemente a una condenación eterna, encuentren a través de la predicación de la palabra el bendito camino al cielo.